con lo anterior me adelanté un poquito a la materia que vamos a ver ahora, que corresponde a estudiar los múltiplos y los divisores de un número entero. ¿Y qué son los múltiplos? Bueno, un múltiplo de A es un número que se puede escribir como la multiplicación de otros dos valores. O sea, yo digo que A es múltiplo de B, si es que B por algún número entero me vuelve a dar A. Veamos el ejemplo. Yo digo que 12 es múltiplo de 6 porque existe un número entero 2 que al multiplicarlo por 6 me da 12. O sea, notamos entonces también que 12 es múltiplo de 2, porque 2 por 6 me da 12. Entonces, en general, por ejemplo, cuando uno estudia las tablas de la multiplicación y tiene una lista de, no sé, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, todos esos son múltiplos de 2 al final. Y en el caso de los divisores, nosotros entendemos los divisores como los números que pueden dividir y dar un resultado entero al número que yo estoy estudiando. Entonces, también se puede describir como, en el caso de A es divisor de B, si B se puede escribir como A por K, donde K es un número entero y obviamente exigimos que sea distinto de 0. Por ejemplo, 3 es divisor de 24 porque 3 por 8 me da 24. O también podemos escribirlo como 24 dividido en 3 me da 8. Y también nosotros notamos que el 8 también es divisor de 24, porque 24 dividido en 8 me da 3. Observaciones que son súper importantes. El 0 nunca es divisor. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir por 0. Yo no puedo dividir por 0. Que nunca se les olvide, eso es súper importante. Y otra cosa que es importante es que el 0 es múltiplo de todos los números enteros. ¿Por qué? Porque algo que yo tenga, cualquier número n perteneciente a los enteros, el que sea, al multiplicarlo por 0, siempre me va a dar 0. Esa propiedad se llama nilpotencia. Tiene nombre. En matemáticas casi todo tiene nombre. Y en este caso, cuando yo estudio el hecho de que el 0, al multiplicarlo por cualquier otro número, siempre me da 0, se llama nilpotencia. Para que, por si a alguno les gusta las matemáticas y quiere saber cómo se llama eso, bueno, eso tiene un nombre. Y una vez que definimos los múltiplos y los divisores, aparecen unas propiedades que son inherentes a la definición de estos valores. Entonces tenemos también el mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, tal y como dice, es el mínimo múltiplo que tienen en común dos números, o más de dos números en realidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre menos 4 y 8? El 8. Veamos cómo obtener el mínimo común múltiplo entre dos números ocupando una técnica bastante conocida que corresponde al de la tablita, que mucha gente la ve en el colegio y sirve harto. La manera de obtener el mínimo común múltiplo entre dos o más números es un procedimiento mecánico. Supongamos que tenemos dos números, 10 y 8, y queremos sacar su mínimo común múltiplo. Entonces, una técnica sería escribir los múltiplos. O sea, si yo escribo los múltiplos de 8, sabemos que 8 por 1 es 8, voy a abrir el paréntesis elegante, tengo 16, tengo 24, tengo 32, tengo 40, tengo 48 y así. 56, si no me equivoco. Si me equivoco, perdónenme. No debería estar equivocada. Y así. Hay infinitos, eso es lo importante. Y cuando defino los múltiplos del 10, son el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60 y así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mínimo múltiplo que tienen en común? Y si yo me voy acá, veo que el 40 es el primer número que se repite en ambos. Entonces, yo podría calcular el mínimo múltiplo haciendo este dibujo. Y después se van a volver a encontrar, de hecho, spoiler, por acá va a aparecer el 80. Y el 80 es un múltiplo que tienen en común. Pero la idea es encontrar el más bajo. ¿Y cómo hacerlo esto de forma más rápida sin tener que escribirlos todos? Porque puede que eso sea muy tedioso y sea muy poco práctico. Es ocupando una tablita. Entonces la gracia es ir poniendo los números. Por ejemplo, ponemos el 10 y el 8. Y en la tercera columna que hay aquí, vamos poniendo números enteros que dividan a A por lo menos alguno de los números. En este caso ponemos el 2, que divide al 10 y al 8. Entonces ponemos el número 2. Después nos damos cuenta que si ponemos el número 2, 2 por 5 me da 10 y 2 por 4 me da 8. Es como dividir el número de arriba por ese número que yo puse. Ahora tenemos que poner un número que divida a alguno de los dos números de la nueva fila, es decir, que divida al 5 o al 4. Como no podemos poner ningún número que al mismo tiempo divida a ambos, vamos a tener que poner al 5, por ejemplo. Y una vez que yo ponga el 5, a este no le afecta, pero a este sí, porque 5 dividido en 5 me da 1. Luego, la idea es seguir despejando esto para quedarnos con un 1 aquí.
como bien vimos, hay que poner entonces ahora algún número que me permita despejar el número que está acá, y 4 dividido en 4 me da 1. Entonces el 4 es el número que hay que poner. Y ahora, una vez que estos números los tenemos descritos, la idea es multiplicarlos para obtener el valor que estamos buscando. Sabemos que 2 por 5 es 10, y eso lo multiplicamos por 4 y me da 40, que es el mínimo común múltiplo que encontramos a mano, pero que al final es lo mismo que lo que estamos buscando. Se puede hacer lo mismo para calcular el mínimo común múltiplo entre más números. Por ejemplo, en el caso que queramos encontrar el mínimo entre 4, 6 y 9, lo primero que vamos a pensar es que, ¿qué número puedo poner aquí para dividirlos? Bueno, puedo poner primero al 2, lo que me permite dividir el 4 y me da 2, al 6 y me da 3, y al 9 no le afecta porque el 9 no puede ser divisible por 2. Luego, acá hay varios números que pueden ser divisibles por 3, por ende pongo el 3. 3 dividido en 3 me da 1 y termino. 9 dividido en 3 me da 3, y si luego vuelvo a poner 3, puedo deshacerme de este 3, pero a él no le afecta porque no es divisible por 3, y finalmente pongo el 2. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 9 es 2 por 3 me da 6, acá abajo también es 6, que es 3 por 2, y 6 por 6 me da 36. Y así obtuve el mínimo común múltiplo entre el 4, el 6 y el 9. Al igual que como nosotros vimos un mínimo común múltiplo, también tenemos máximo común divisor, que es el mayor divisor que tienen en común los números. Entonces, por ejemplo, si pensamos en los divisores, estos no son infinitos. De hecho, por ejemplo, el 2 tiene solamente dos divisores. Tiene al 1, todos los números en verdad se pueden dividir por 1, y al 2, y sería. Entonces, primero notamos que no son infinitos. Entonces, cuando nosotros buscamos máximo común divisor, es el mayor divisor que tienen en común dos números. Entonces, por ejemplo, la manera de obtener el máximo común divisor entre dos números es parecida a la forma de obtener mínimo común múltiplo, pero la diferencia es que el número que ponemos en la columna de a la derecha tiene que dividir a todos los números de la fila esta vez. Luego, cuando no haya más números que dividan a todos, se detiene el procedimiento. No es como seguir como antes para siempre. Y se multiplican los números de las columnas a la derecha. Por ejemplo, tenemos el 30 y el 45. Si yo al 30 y al 45 busco un divisor común, tenemos el 3, porque tanto 30 como 45 se pueden dividir en 3. Si al dividirlos, 30 dividido en 3 me da 10 y 45 dividido en 3 me da 15, busco qué otro número yo puedo dividir aquí, y bueno, es el 5. Y obtengo 2 en el caso del 10 y 3 en el caso del 15. Y no puedo seguir, por ende, 3 por 5 me da 15 y ese es el mayor común divisor que tienen estos dos números. O sea, si nosotros anotamos todas las posibles divisiones que puedo hacer del 30, yo tengo que el 30 lo puedo dividir en 1, lo puedo dividir en 2 y me da 15, lo puedo dividir en 3 y me da 10, por 4 no lo puedo dividir, por 5 sí, y me da 6, entonces también puedo hacer aparecer el 6 porque 6 por 5 me da 30, 3 por 10, luego aparece el 15 y el 30. Estos son todos los divisores que tiene 30, y 45 va a tener los siguientes divisores. Va a tener 1, el 3, porque 3 por 15 me da 45, 4 no, 5 sí, y el 5 es 5 por 9, luego 6 no, 7 no, 8 no, 9 sí, porque 5 por 9, después tengo 3 por 15, y creo que ahí viene 45. Entonces acá tengo todos los divisores de 45 y todos los divisores de 30. Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor de estos divisores que ambos comparten? Y es fácil notar que el mayor es 15. También comparten el 3 y el 5, pero la gracia es buscar el más grande y ese corresponde a 15. Una de las últimas cosas que yo quiero ver es la regla de divisibilidad que yo tengo en los números enteros. Y es como, acá es muy importante, y no tanto por el hecho de que les van a preguntar cuáles son las reglas de divisibilidad, sino que también les va a servir para hacer los cálculos de forma más rápida y de forma más expedita. Entonces, antes de llegar y calcular un chequeo rápido para saber si un número, por ejemplo, es divisible por 2, es si es que el número termina en una cifra par, entonces es divisible por 2. O sea, 422, yo sé automáticamente que es divisible por 2 porque el último número es un número par. Porque recuerden que al ser un número par, todo este número es un número par, se puede escribir como 2 por algo, y en particular se puede escribir como 211. 2 por 211 me da 422. Por ende, al ser 2 por algo, yo puedo dividirlo por 2, y es el tema de los divisores que vimos recién. Esta propiedad me interesa mucho, que es el caso que yo tengo un número divisible por 3. Yo digo que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. ¿Qué
Esto es muy extraño y no tengo una demostración para esto, pero yo encuentro que es súper interesante, es el hecho de que si las cifras suman 3, suman un múltiplo de 3, el número es divisible por 3. Pensemos en un número cualquiera, 1281, acabo de inventar un número, 1281. Al ojo uno no tiene idea si es divisible por 2, o sea, por 3. Pero uno puede decir que 1 más 2 más 8 más 1, 1 más 2 más 8 más 1. Bueno, primero 1 más 2 es 3 y 8 más 1 es 9 y 3 más 9 es 12. Y 12 es un múltiplo de 3, por ende, este sí es divisible por 3. Es 409 y entonces demostramos que es divisible por 3 ya que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. También ahí hay un caso típico que está en este asterisco, o sea, yo en alguna parte puse que 51 es múltiplo de 3 porque 5 más 1 me da 6, por ende 51 es 17 por 3. Y aquí es súper importante hacer notar eso. En el caso del 4, a mí la verdad es que no me gusta aprenderme una regla para el 4 porque creo que es lo mismo que decir que es 2 veces divisible por 2, pero lo importante es que noten que las últimas dos cifras son un múltiplo de 4. Pero a mí me gusta pensar como, ya, si un número es divisible por 2 veces, es divisible por 4. ¿Por qué? Porque 4 es 2 por 2. O sea, ¿qué quiero decir eso? Un número, por ejemplo, 84. Veamos si es divisible por 4. Si es divisible por 4, en particular sí, de hecho me da 2 y 1, es 21. Pero otra forma de verificarlo es, primero viendo si es divisible por 2, y sí, divisible por 2 me da que esto es 42, y 42 si lo vuelvo a dividir por 2, me da 21. Y llegamos a lo mismo. O sea, dividir por 4 es lo mismo que dividir 2 veces por 2. Y eso es lo que a mí me gusta pensarlo de esa manera. Ahora, un número es divisible por 5 si termina en 0 o si termina en 5. Y claro, si yo tengo 10, termina en 0, lo divido en 2 y me da 5. O 10 dividido en 5 me da 2. Por ende, sí es divisible por 5. También todos los que son 25, 35, porque al final son múltiplos de 5. Luego, un número es divisible por 6 si es que es divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces lo que hay que confirmar es que termine en cifra par y además la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. O sea, si nosotros demostramos que se cumplen esas dos por separado, entonces sí es divisible por 6. En el caso del 8, también hay que pensar que las últimas tres cifras son un múltiplo de 8, pero creo que eso es engorroso porque también, al igual que en el caso de que 4 es 2 por 2 por 2, lo que nos permite demostrar que al dividirlo por 4 es lo mismo que dividirlo por 2 veces, podemos hacer lo mismo acá pero con el 8. O sea, veamos que 88 es divisible por 8, 88 es divisible por 8 y me da 11. Veamos que eso es lo mismo que dividirlo 3 veces seguidas por 2. Entonces, primero, 88 dividido en 2, nosotros sabemos que es 44. Después 44 dividido en 2 me da que es 22. Y después 22 dividido en 2 me da 11. ¿Y por qué? Porque 8 es 2 por 2 por 2 y llegamos a lo mismo. Las últimas dos que me quedan demostrar es el hecho de que un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Y esto es bastante similar a lo que está acá escrito con el 3. Y al igual que lo que hicimos en el caso del 4 y del 8, quiero que noten que en verdad dividir por 9 es lo mismo que dividir 2 veces por 3. Por ende, si yo quiero decir que un número es divisible por 9, en verdad lo que puedo hacer es ver si es 2 veces divisible por 3 con la misma idea. Y esto se los dejo de tarea de mostrar, con algún caso. Finalmente, es divisible por 10 si es que el número termina en 0. Ese es como bien simple y súper importante también. Lo último de esta guía, que es súper importante, es el tema de los cuadrados perfectos o de los cubos perfectos. ¿Qué corresponde a un cuadrado perfecto? Es el producto de dos números enteros iguales. Acá tenemos 0 por 0. Acá tenemos 1 al cuadrado. Entonces tenemos 0 al cuadrado. Acá tenemos 1 al cuadrado. Y más que el cuadrado, piensen que cuando yo tengo un número al cuadrado, más adelante vamos a repasar las potencias, pero es a por a. Entonces acá tengo 2 al cuadrado. Acá tengo 3 al cuadrado. Acá tengo 4 al cuadrado. O sea, van a ver que son todos los números al cuadrado. 5 al cuadrado me da esto y así. Este es 11 al cuadrado. Y ustedes pueden rellenar esto en su guía cuando lo impriman. Pero es súper importante que se sepan estos números de memoria.
al menos del 1 al 20. Yo recomiendo saberse esto del 1 al 20. Los cuadrados perfectos del 1 al 20. Entonces, hasta el 20 al cuadrado, que es 400. Ojo, todos los números cuadrados son mayores que 0 porque son todos positivos. O mayor o igual que 0 en el caso que yo considere el 0. Y el otro caso corresponde al de los cubos perfectos. Un número entero es un cubo perfecto si el producto de su multiplicación reiterada de tres números enteros es igual. O sea, es lo mismo que estábamos viendo antes, pero ahora estudiamos elevado a 3. Entonces yo voy a tener que este es A por A por A. Entonces acá yo tendría 0 elevado a 3, acá tendría 1 elevado a 3, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3 y así, todo elevado a 3. Este es un 4 elevado a 3. Sabemos que 4 por 4 por 4 me da 64 y así. Yo acá recomiendo saberse hasta el del 1 al 10. Sí o sí para la prueba. Lo último que les dejo también invitados es a leer la biografía de la científica destacada de esta clase, que es Annie Jump Cannon, que fue una súper importante astrónoma que clasificó muchísimas estrellas a lo largo de su vida y fue una mujer increíble. Eso fue la clase de números enteros, es un poquito larga, por eso la segmentamos en varias partes, pero es fundamental que la tengan clara para que les vaya súper bien en esta prueba. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.